¿Qué tal, familia? Continuando con este increíble análisis de auténtico y real, quiero que podamos recibir con un fuerte aplauso a nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, a nuestro gran amigo, el doctor Sergio Naya, y también nuestro gran amigo, el pastor Asael Martínez. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto volver a saludarles y qué bueno que están aquí recibiendo esta transmisión, conectados con nosotros. Y en este momento de iniciar el análisis bíblico, copias el enlace y lo envías a alguno de tus contactos. Sería formidable que también otros se nos unieran. Y pues hoy, siguiendo con la visita de nuestro gran amigo Asael Martínez de Juchitán y el doctor Anaya. Bienvenido, Asael. Gracias, Felipe, Sergio, una alegría estar aquí. Ya no te quieres ir, ¿verdad? Ya tienes un ratito aquí con nosotros. Voy a rentar próximamente. Bienvenido, Sergio, como siempre. Gracias, saludos a todos y un gusto estar aquí, mi buen amigo Asa. Hemos estado analizando la temática o el análisis en el tema auténtico y real, hablando de que el cristianismo, tal como hoy tal vez se expone en un tiempo moderno en el hemisferio occidental, esto es en las Américas, en Europa, los países por costumbre y tradición cristiana, pues está un poco alejado del modelo bíblico, y eso es lo que causa que un cristianismo donde se dice estadísticamente que tiene casi 2,000 millones, 1,500, 2,000 millones de seres humanos lo profesan, no ha cambiado al mundo. Decimos, ¿por qué el cristianismo, que está tan extendido en tantos lugares, no ha transformado? Porque el cristianismo bíblico que vemos en el libro de los Hechos, pues es un cristianismo que venció al terrible imperio romano. Así que auténtico y real, Asael. Nos urge esta clase de cristianismo. Creo que ya no podemos tener, a veces escuché esa frase que se quedó grabada en mi corazón: no podemos buscar a Dios con un corazón religioso como cuando teníamos la fe tradicional, donde vengo, me comulgo, confieso y después me voy, vuelvo a vivir mi estilo de vida, regreso el siguiente fin de semana, vuelvo a hacer las cosas que quiero hacer, y eso lo vuelvo un ciclo en mi vida. Y necesitamos recuperar el cristianismo real, donde la vida es completamente transformada. Yo lo creo y lo necesitamos vivir. Es verdad, la deformación del cristianismo es cuando se hace una religión y no un estilo de vida. Auténtico y real, Sergio. Sí, creo que la clave está en algo que mencionaba Asael, y que creo que tenemos que ir, si no recuperando, por lo menos volver a poner en una dimensión de prioridad, que es, el cristianismo no puede ser un modelo cultural, tiene que ser un modelo bíblico. Cuando nosotros tomamos, aún hay gente que toma aspectos de la Biblia, pero culturales, no bíblicos. Entonces, ni modo que vayamos a andar con túnicas, amados, ya es algo cultural, pero no tiene que ver con la esencia del evangelio y mucho menos con la palabra. Entonces, el reto está para vivir un cristianismo auténtico y real, es que tanto estoy tomando una imitación a la cultura, que tanto estoy tomando de la esencia de la palabra, para que pueda transformar mi vida y poder obviamente enfocarme una imagen conforme a Cristo, ¿no? Entonces, mientras nosotros vayamos soltando la cultura y vayamos tomando los principios bíblicos, más real y más auténtico será nuestro cristianismo. Y bueno, entrando en el tema ya directamente, hemos estado revisando pasajes en la Biblia donde encontramos desde el principio que el mensaje para compartir el evangelio era: arrepiéntanse y crean en Jesucristo, donde el arrepentimiento nos hace confrontar la necesidad básica y principal que tenemos de Dios, que es vencer esa actitud o esa naturaleza de pecado que todos los seres humanos tenemos, y donde empieza el primer problema, que no todos los seres humanos creemos que tenemos esa tendencia a la maldad, o que somos pecadores y por tanto no tenemos acceso a Dios. Pero entonces hemos estado desarrollando a lo largo de todas las sesiones que usted puede ver si nos contacta hoy o se sintoniza por primera vez en el historial, en el canal de YouTube aquí de Trigo y Miel, todas las sesiones anteriores de Auténtico y Real, para tener un enfoque pues completo de esto.
Y hemos visto los ejemplos de un verdadero encuentro con Jesús, hablando del arrepentimiento del hijo pródigo, hablando del falso arrepentimiento un poco de Judas, que entrega a Jesús, pero luego se arrepiente aparentemente porque regresa las monedas con las que le pagaron, pero nunca va con Dios, nunca va con Jesús para pedir perdón, sino pide perdón a los sacerdotes. Y en las sesiones pasadas, si usted también estuvo por aquí, pues estuvimos hablando de una de las tremendas historias de cambio en la vida, un cambio radical de un hombre llamado Zaqueo, de donde yo quisiera que termináramos esta sesión, las sesiones pasadas, con este cierre de unos versículos finales de Lucas 19, y empecemos con el ejemplo que queremos tocar ahora nuevo, otro gran ejemplo de cambio, la vida de el encuentro de Saulo de Tarso, el famoso Pablo, con Jesús. Pero vamos a Lucas 19, si leemos el verso 8, 9 y 10. Lo leo en voz alta y luego empezamos. Yo leo para que son pocos versículos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ya que tiene a Jesús en su casa, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús entonces dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y aquí está tremenda frase: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algunos que estudian la Biblia y los que hemos leído bastante la Biblia, encontramos en este versículo 10 una de las declaraciones más sobresalientes sobre quién es Jesús y qué vino a hacer. Él es el Hijo del Hombre, Dios que se hizo hombre, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso entró a casa de Zaqueo. Sergio. Sí, y obviamente estamos hablando de la omnisciencia de Dios, o sea, Dios, lo padre de este pasaje es que Dios conoce el corazón de Zaqueo, por encima de todo lo que era su imagen, su, vamos a decirlo así, su conducta, todo Mala. lo que representaba su trayectoria en un sentido malo, ¿verdad? Un hombre odiado en todos los aspectos, seguramente con muchísimas situaciones de corrupción y obviamente de saqueo, literalmente como su nombre, ¿va? Le hacía honor a su nombre. Es que pobre, imagínate con ese nombre que Zaqueo saqueaba, ¿qué le tocaba Zaqueo hacer, no? Entonces, no le ayudaron mucho ahí los papás, quién sabe qué vieron en él desde el principio, ¿va? Pero hay toda una trayectoria lamentable de situaciones de corrupción, obviamente de amor al dinero, de enfoque en las cuestiones materiales. Pero Dios, gracias a lo que representa en este caso Jesucristo en esta tierra, pudo ver en él lo que nadie más podía ver. Y lo que obviamente él necesitaba, alguien que pudiera ver su corazón y la necesidad que había en su corazón de encontrarse con Dios. Literalmente este hombre fue transformado por el amor de Dios y porque Dios pudo ver lo que nadie más podía ver en la vida de Zaqueo, y eso cambió su vida. Entonces Zaqueo lo tenía todo, dijo Asael en alguna sesión pasada, pero no tenía la manera de disfrutarlo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Creo que otra cosa que está sucediendo con Zaqueo y que puede ayudar muchísimo a las personas, a veces las personas tienen la idea de que ellos necesitan ser un poco mejores. Yo necesito cambiar algún aspecto. ¿Cómo Dios podría aceptarme a mí así? ¿Cómo podría Dios venir a mi vida si mira cuántas cosas he hecho? Y yo veo a Jesús que no se sorprende por quién es Zaqueo. Y a veces pensamos, es que si Dios supiera quién soy yo, pues es que Jesús sabe quiénes somos nosotros, y a pesar de quién somos nosotros, Él viene a salvar lo que estaba completamente perdido. Si alguien está pensando, es que te sorprenderías de saber mi historia, pues Jesús no se sorprende. Jesús lo único que ve en Zaqueo es hasta la respuesta de: wow, esta persona ahora tiene la revelación de quién soy yo, y era necesario que yo entrara porque la salvación ha venido a esta casa. Esa expresión que Jesús interrumpe a Zaqueo cuando Zaqueo está ni siquiera confesando a Jesús como el Hijo de Dios, aunque la expresión Señor la vimos en una sesión pasada, está diciendo que él lo considera su rey, y ahora como un empleado del gobierno romano se está arriesgando a llamar a Jesús Kyrios, que es la expresión griega, y entonces él está diciendo que la mitad de sus bienes da a los pobres, que va a restituir. Y ahí nos quedamos las sesiones pasadas a las personas que les cobró de más, 4 tantos. No sé si iba a estar hablando más Zaqueo,
pero entonces Jesús interrumpe y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y bueno, y si Jesús dice que se está salvando ese hombre, ¿quién le va a decir a Jesús que no? Lo interesante que yo quería resaltar aquí, como tú lo decías, Asael, es que no hizo una oración, no dijo: yo creo en ti, tú eres el Mesías que hemos estado esperando todos en Israel, gracias, yo confieso que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Simplemente lo creyó en su corazón, lo activó, decía Sergio, pasó más de una emoción a una acción, y Jesús dijo: se salvó. Porque hoy en día en muchas congregaciones cristianas en todo el mundo se hace la famosa declaración de fe, pedirle a la persona que confiese a Jesucristo con su boca, que crea en su corazón que Jesús es Dios, que Dios lo levantó de los muertos, y entonces se va a salvar. Pero aquí no hay oración de fe. Pero si hay arrepentimiento, reconocimiento de que estoy mal, obviamente va a Jesús, que es la clave. O sea, aunque Jesús es el protagonista de esta historia, en el sentido obviamente del catalizador, Jesús es el que hace el cambio en la vida de Zaqueo. No lo hace la multitud, ni la atmósfera, ni el ambiente, y a veces es algo que en las congregaciones no debemos de olvidar. No va a ser la atmósfera o el ambiente o la música, no, va a ser la presencia de Jesús en ese lugar, porque obviamente Jesús es la salvación. No puede haber salvación sin Jesús. Entonces esa respuesta de arrepentimiento, pues obviamente es la que produjo un fruto, y obviamente lo que trajo la salvación a ese hombre. Lo que dijo de alguna manera Juan el Bautista: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces este es un fruto instantáneo. La respuesta de él hacia el llamado de Jesús es de aceptación a la obra de Cristo, sin un protocolo, vamos a decirlo así, definido, pero sí con el fruto necesario y con los elementos para poder decir: aquí pasó lo que Jesús dijo, vino la salvación a esta casa. Que eso es lo tremendo, no dice vino la salvación a este hombre. Jesús ya está hablando del efecto que iba a haber, que va a pasar cuando Zaqueo crea. Cree en el Señor Jesucristo, dice Hechos, y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa. Entonces Jesús no solamente está viendo a Zaqueo transformado, sino toda su casa, toda su familia y toda la influencia que un hombre del calibre de Zaqueo iba a producir en una sociedad, o en una región, en un pueblo, en una nación, ¿no? Entonces creo que es lo tremendo del potencial del efecto del evangelio, por medio obviamente de Jesús, que es el autor de la salvación, en la vida de una persona que está dispuesta a recibir a Jesús. Podríamos decir que aunque Zaqueo no confesó literalmente a Jesús como el Mesías, sí lo creyó en su corazón. Tú hacías la observación en una de las sesiones pasadas que él en su corazón le fue revelado que Jesús era el Mesías. En muchos lugares está la pregunta, y yo creo que es bueno y oportuno tocarla, cuando una persona, ¿cómo saber que una persona se entregó a Jesús? Y equivocadamente muchas personas, alguien tal vez les enseñó inadecuadamente, dicen que cuando una persona ora y confiesa a Jesús con su boca, ya es salvo. Y toman esta porción de Romanos 10, que creo que la recuerdan, la voy a leer nada más, Romanos 10, 9 y 10, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Podemos entonces ver que en este pasaje Zaqueo no confesó a Jesús como el Mesías, pero sí creyó en su corazón. Y eso de la oración de fe, es que arrepentimiento, yo creo que en la historia de Zaqueo no se trató de palabras. Arrepentimiento como tal en la Biblia es metanoia. Cuando él ve lo que Jesús está haciendo por él, inmediatamente se le corre el velo de la situación personal de su vida, y en ese instante no solamente cree en Jesucristo, sino que la mentalidad de él en ese instante, ¡pum!, sufre una renovación, sufre un cambio. Y por eso Jesús ni siquiera le pidió nada, y él estuvo inclusive dispuesto a darlo todo. Cuando personas experimentan arrepentimiento, cambian su manera de pensar sin procesos. Es casi instantáneo. Se les corre el velo sobre las situaciones que están viviendo, y algo dentro de ellos, que es el testimonio del Espíritu, ahora les está diciendo, sin que nadie les diga, necesitas dejar esto. En su pensamiento ahora tienen la voz del Espíritu que le dice: mira, esto ya no es agradable a los ojos del Señor, y voluntariamente lo quieren hacer, y voluntariamente lo comienzan a dejar. Y ese cambio de manera de pensar obviamente lo lleva a cambiar de manera de vivir. No hubo oración, no hubo trámite,
pero hubo una renovación de pensamiento por el arrepentimiento. Entonces ahí es donde el doctor Anaya dice, es donde la puerca tuerce el rabo. Porque creo que el problema del cristianismo auténtico y real hoy en día es que el cristianismo que se presenta es de confiesa a Jesús y cree, no de arrepiéntete y cree. Ahora, yo no creo que sea nada equivocado confesar a Jesús, porque creo que es bueno. Muchas personas no saben cómo dirigirse a Dios, cómo hablar con Dios. Tú decías hace un momento en un comentario, se sienten que Dios no los va a recibir, que tienen que mejorar para acercarse a Dios, cuando vemos que Dios nos recibe como estás. Con Zaqueo no le pidió deja esto, haz aquello, promete que vas a hacer aquello, simplemente llega a su casa. Pero hoy en día no se enseña arrepiéntete y cree, sino se enseña pasa al frente, confiesa a Jesús y cree. Y aunque está bien, confiesa a Jesús y cree, ¿dónde quedó lo que acabas de tocar? El arrepentimiento. Y al no enseñar o no confrontar a las personas con que debe haber un cambio de vida, orar para que ese cambio sea sobrenatural en sus vidas, los aceptamos en la familia de Dios sin haberse arrepentido. Sí, lo que pasa es que estar en un garage no me hace carro, por lo tanto estar en una iglesia no me hace cristiano. Entonces sí es importante, y el énfasis muchas veces nosotros es en la asistencia y no en el cambio. No, y que hagan la oración. ¿Qué con la oración? Sí, obviamente, inclusive en este pasaje es previo al pasaje de Romanos. O sea, ni siquiera Zaqueo sabía que él necesitaba hacer eso, porque eso lo escribe Pablo. Ahora sí que decenas de años después. O sea, no es algo que está, vamos a decirlo así, latente en la ley. En la ley no existe eso, que es lo que conocía obviamente Zaqueo, porque no existía todavía la Biblia. Pero hoy, Sergio, hoy en tu congregación, en las congregaciones, basta con que la gente haga una oración confesando a Jesús y crea para salvarse. No, obviamente no, porque el cristianismo va mucho más allá que palabras. Tiene que estar confirmado con hechos y con, como decías a él, con cambios, o sea, con transformaciones. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Si yo sigo viviendo mi vida igual, aunque declare mil cosas, y aunque crea, y si crees, y sí creo, pero si no hay un cambio, obviamente no hay una transformación, y por lo tanto no hay un cristianismo real. Entonces no hay que enfocarse, o sea, tanto en las palabras, lo externo, como en lo interno, porque el cambio que primero hace Dios es en nuestro interior. El nacer de nuevo es algo interno, ¿no? Y obviamente se expresa a través ya de situaciones externas. Pero si yo me enfoco nada más en lo externo, las palabras, por ejemplo, corro el riesgo, como el bautismo. Mucha gente se bautiza, pero no hay un cambio. Entonces yo les digo, sale un diablo remojado, porque simple y sencillamente salió igualito, porque el bautismo no transforma, no salva. Voy a tuitearlo. Es una expresión externa de lo que ha sucedido dentro. Igual es la salvación. El confesar a Jesús con mi boca es una, vamos a decirlo así, expresión externa de lo que ha sucedido dentro. Si no ha sucedido dentro, pues obviamente son palabras. Es una confesión hueca. Exactamente, no tiene. Pero no está malo. No está mal, porque yo recuerdo en mi caso un testimonio muy breve, que la persona que me compartió de Jesús lo hizo durante casi un año, 9 meses. Era un compañero de trabajo, el fin de semana él estaba con su familia, viajábamos juntos toda la semana y dormíamos, hay que aclarar, juntos, pero él en su cama y yo en la mía, y en aquel tiempo no había el conflicto de que están haciendo 2 hombres en el mismo cuarto. Pues trabajábamos, era para ahorrar, no gastar en 2 cuartos por el trabajo. Y él me dice a las 12 o 1 de la mañana, después de estarme compartiendo toda la semana ese día, que yo le confiese a Jesús con mi boca, que me entrego y le rindo mi vida a él. Y él empieza a dirigirme la oración, y como yo vengo de un extracto religioso donde se ora con la mente, o se habla a Dios con la mente, no tanto con las palabras, yo empiezo a repetir la oración de verdad en mi mente, y él me dice, es que no lo escucho. Y yo le digo, lo estoy repitiendo en mi mente. Dice, no, con su boca. Bueno, ya por fin con mi boca. A la 1:30 de la mañana yo quería decir lo que fuera, pero que me dejara dormir. Hablo y confieso, o repito la oración. Pero yo tengo que decir que yo, aunque lo confesé a Jesús ese día, no hubo un cambio transformador. Pero la oración o las palabras las recordé, se me quedaron pues en la mente. Y unos meses después, 1.5 meses, 2 meses después, a solas, en base a esa oración que él me dirigió a hacer, yo la hago solo.
solo, sin que nadie me diga, oiga, repita conmigo, bajo la convicción personal de que necesito cambiar y necesito a Dios. Y ahí yo solo hago lo que recuerdo de esta oración, algunos extractos, hablo un poco más y ahí sí empiezo a confesar mis pecados, me quebranto delante de Dios y al día siguiente definitivamente algo sobrenatural me pasó. Entonces la oración no te hace nacer de nuevo si no es algo que ya sucedió en tu corazón. Porque está mal decir, usted que ya aceptó, que dijo que Jesús es su Señor, que le entregó su vida, que le pidió perdón, usted ya es hijo de Dios. No se puede decir eso. Sí, yo diría, Felipe Asa, no sé qué piensan ustedes, que esa confesión la persona la tiene que validar en las horas y días subsecuentes con los hechos, con las acciones, con los cambios. Es decir, cada persona que en las congregaciones hace la famosa, que no existe, por cierto, una oración para salvación. Y que no hay una dirección de Dios para que se haga así, ¿verdad? Exactamente, no es, porque a veces la gente me habla por teléfono, ¿me puede mandar escrita la oración para salvación? No existe eso. Lo que tenemos es los pasos, ¿verdad? La gente tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios, obviamente confesar a Jesús, recibirlo como Señor y Salvador, aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero son elementos, no es que haya una oración mágica como estamos acostumbrados en nuestro trasfondo, sí, que hago esta oración y sí, mágicamente produce algo. Sí. Entonces tenemos que quitarnos esa idea en el cristianismo. Y cada persona que hace una confesión de salvación en las congregaciones va a tener que validar esas palabras con sus hechos inmediatamente para hacer una congruencia. Si no se hace la congruencia, entonces se quedó en las palabras y no realmente en una transformación. Necesitan llevar a la gente a dar el siguiente paso de saber qué es lo que hicieron. Y creo que tanto en sus congregaciones como en las nuestras, esa preocupación de que sí, ven, haz la decisión para poder tomar a Cristo como el Señor de tu vida, pero luego te apartamos un segundo y te queremos explicar qué es lo que hiciste. Y si no tienes claro qué es lo que hiciste, te queremos enseñar qué es exactamente, porque la oración no es exactamente lo que va a hacer que tú te conviertas en un hijo de Dios. Pero y es que esa oración suple el arrepentimiento. En una generalidad, los cristianos dicen ya hizo la oración. No dicen ya se arrepintió o ya cambió, sino dicen ya hizo la oración, ya se salvó. No, hay que decir, es como el inicio, pero hay que mantener hay que animar a un cambio realmente y explicar lo que dice. Le te interrumpí. No, es que luego me quedé pensando, porque de pronto personas quizás también tengan la duda, bueno, entonces, ¿qué hacer cuando personas que quizás están moribundas se les tiene que guiar a hacer la oración de confesión? Ahí está bien. Porque a lo mejor alguien piensa, bueno, entonces ¿cómo ellos sí pueden ser salvos y a nosotros nos están pidiendo un cambio de vida? Entonces creo que sería o vale la pena poder explicar a la gente, son personas que el Señor en su gracia les está dando su última oportunidad, sí. Pero si todavía tienes mucha vida por recorrer, tus hechos siguen a tus palabras. Y si, por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Y creo que ese es las palabras que provienen del Jesús más amoroso, más paciente, más misericordioso, y que de repente te diga, no, pero espérame, no todo el que me dice Señor, Señor. Es ahí donde la gente se siente incómoda. A ver, ¿cómo? No que así me podía quedar, no que tengo que tener cambio, Señor, pero eso no es lo que yo pensaba. Pero eso es lo que la gente necesita, cambiar su manera de pensar para cambiar su manera de vivir, y una oración no lo logra. Es buena, pero no es suficiente. Así es. Podemos concluir, es bueno que todas las personas hagan la oración, porque por lo menos también la confesión atrae a Dios. Así como la confesión mala atrae al diablo, la confesión buena o positiva desde la palabra atrae a Dios. Pero tiene que haber un arrepentimiento. No suple decir cree y confiesa a Jesús, sino arrepiéntete, cree y confiesa a Jesús. ¿Qué es lo que le pasó a Zaqueo? No vemos a Zaqueo haciendo ninguna oración ni ninguna confesión sobre quién es Jesús, sino que lo cree en su corazón y cambia. Y lo que vemos es que empieza a manifestar el cambio, y ahí es donde Jesús dice, la salvación ha llegado a esta casa. Esta es una buena pregunta, y digo, para los que nos están viendo y escuchando, y para nosotros, ¿qué hubiera pasado si Jesús va a casa de Zaqueo y Zaqueo no hace nada? Lo recibe, simple y sencillamente con gozo, lo atiende, lo honra. Jesús se va. ¿Hubiera dicho Jesús lo mismo, la salvación ha llegado a esta casa? No. O sea, a lo que voy es que las acciones de Zaqueo fueron trascendentales para la respuesta de Jesús sobre lo que había sucedido en su vida.
Si Zaqueo no manifiesta, es como con nosotros. Si tenemos un cristianismo sin fruto, pues obviamente no hay algo que valide nuestra salvación, nuestra transformación, y sinceramente tendríamos que preguntarnos Se puede dudar. qué tan real ha sido nuestra conversión, porque no es evidente un cambio. Entonces fue vital que Zaqueo actuara, y si no actúa, yo estoy casi seguro, no sé qué piensan ustedes, que Jesús no hubiera hecho esa declaración que hizo al final de este pasaje sobre lo que había sucedido en Zaqueo y en su casa. Entonces necesitamos hacer la oración, sí, adelante, pero no soltar que la transformación de vida o el mensaje central del Evangelio es: arrepiéntete, cambia tu mentalidad para que cambies tu dirección y cree en Jesús, que Él puede ayudarte a hacerlo, que Él murió por ti pagando los pecados que cada quien cometió y nos da el poder, porque fue obediente hasta la muerte, y Dios le envió un poder para levantarlo de los muertos, y lo que dice la palabra es que ese poder viene a nosotros para que ya no practiquemos el pecado al creer en Jesús, pero que hay un arrepentimiento donde nos damos cuenta lo terrible de nuestro pecado, que es lo que nos lleva al otro gran ejemplo, diríamos, si pudiéramos escoger en la Biblia, Nuevo Testamento, los ejemplos de profundo cambio, pues sería este, y sería el famosísimo apóstol Pablo, que su historia está en Hechos 9. Adelante, Asael, que nos ibas a comentar para cerrar esto de Zaqueo. Antes de ir a Hechos 9, alguna vez escuché la frase, y igual son de las que yo abrazo en mi corazón, y depende de la profundidad de tu arrepentimiento, sí. de la altura de tu salvación y de tu avivamiento, por así decirlo. Y cuando personas no reconocen que sí son pecadoras, sí soy pecador y necesito un Salvador, cuando eso realmente ocurre, es cuando Dios puede vaciar toda su gracia. Donde no hay un reconocimiento de que sí soy pecador, hay un orgullo, y la gracia no puede operar, la gracia de salvación. Yo les hago una pregunta a ambos que, pues digo, viajan mucho. ¿Cuáles han sido los lugares de mayor presencia de Dios en los que hemos estado, donde más pasión hay en la alabanza, en la adoración, en la administración? No son en los lugares donde la gente ha sido de lo peor, o sea, sí, lugares, conocemos un lugar en Saltillo que tú entras y dices, wow, sí, pero es una manifestación, como dice Asa, de la gracia, porque entienden que se les ha perdonado tanto, que como dijo Jesús, el que más se le perdona, más ama. Y se nota en su expresión de gratitud hacia Dios el entendimiento de dónde me sacó el Señor, y obviamente lo que tuvo que hacer Dios para transformar una vida tan tronada como la de Zaqueo, como la de todos nosotros, que digo, todos éramos pecadores, pero hay gente que entiende la dimensión en una forma muy diferente y lo manifiesta con una gracia muchísimo mayor que en otros lugares. Ese es el arrepentimiento, el cambio de mentalidad, decía Asael con la expresión griega de la palabra arrepentimiento, metanoín o metanoía, que es: yo cambio mi manera de pensar en cuanto a lo que hacía. Ya no es una falta, no es un error, no es una falla, es un pecado, y es un pecadote por el cual la única respuesta del cielo era que Jesús, Dios mismo hecho hombre, muriera. Entonces yo alcanzo a dimensionar la gravedad de mi pecado, y es un cambio de mentalidad en cuanto a que no merecía que Dios me perdonara, y Dios me perdonó. Entonces valoro el perdón, la gracia de Dios para ayudarme, y también me asombro del terrible pecado que cometí. Entonces la mentalidad cambia en cuanto a qué es el pecado y por qué Dios me perdonó ese pecado sin merecerlo. Y eso es lo que produce el cambio de dirección. Porque digo, cambia la mente. ¿En qué cambia la mente? Pues en que ya no ves que tu falta es una falta, tu error, como todos lo cometen, es un error, pues todos lo hacen, sino que tú te das cuenta de lo grave, de lo ofensivo, de lo espantoso que es tu pecado o tus pecados, y de lo admirable, sorprendente que es el amor de Dios que te perdonó esa cosa tan espantosa. Al cambiar la mentalidad sobre eso, ¡pum!, cambia la dirección, y Dios nos da una ayuda, un poder para no estar en eso. Sí, es verdad, y creo que eso nos va a ayudar mucho, porque un cristianismo auténtico no anda pensando que Dios me debe.
Y que obviamente por Le hice estar un aquí ya favor. casi le hice un favor y casi ya. Y eso es algo que genera mucho problema en el orgullo, en la soberbia, en la vanagloria, porque pensamos que literalmente porque hacemos lo que hacemos para Dios, ya Dios nos debe, y si no nos da algo, entonces ya nos tiramos al vicio casi, y no debería ser la actitud de un cristianismo auténtico, sino al contrario. Lo que hizo Jesús, no hay forma, por mí, no hay forma en que yo le pueda pagar o retribuir. La vida no me alcanza. Aquí el problema con Zaqueo no fue que no supiera que era pecador. El problema con los fariseos, a quien Jesús les habló tan duro. Tú decías en una sesión pasada que a los únicos que Jesús les habló duro, como no que sin amor, pero muy fuerte, fue a los fariseos, porque ellos consideraban que no eran pecadores. Y es que en la medida de tu entendimiento del pecado, tú lo acabas de decir, es la medida de la transformación de tu vida. Entonces el problema de Zaqueo pues, es que sí sabía que había cobrado de más y había quién sabe cuánto hecho, pero los fariseos decían: no, yo ayuno, yo oro, yo he memorizado la Biblia, porque ellos habían memorizado todo el Pentateuco. Nadie podía ser fariseo. Hay gente hoy que no memoriza ni 5 versículos de la Biblia, y los fariseos han memorizado Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, diezman hasta de las especies más pequeñas, gramos. Ellos oran todos los días, ayunan. Entonces ellos sienten, como dice Sergio, que es un favor estar con Dios. Aquí te hago el favor de que yo esté contigo, Dios. El orgullo es un obstáculo enorme para un cambio de vida. Creo que en la Biblia también está el momento cuando Jesús llega a la casa de un tal Simón el leproso, y unos evangelios lo retratan Fariseo. como Simón el leproso y otros fariseo, y cómo Jesús pues lo sana, y yo puedo ver con claridad en la historia cómo por gratitud lo recibe en su casa. Digo, hay demasiadas más cosas por las cuales él quiso que Jesús viniera, y a esa misma reunión o esa misma comida entra una mujer, una prostituta, eso dice la Biblia, y que viene detrás de Jesús y rompe a los pies de Jesús un perfume y comienza a llorar, él comienza a besar, y el que fue sanado de lepra critica a Jesús porque él pensaba: si fuera profeta sabría la clase de mujer. Dice: si este supiera. Ni siquiera ni este maestro, ¿va? Digo, ¿estaba agradecido por la sanidad o no? Porque está Le criticando la ganaba su misericordia. religión y su orgullo. Y es lo que a muchas personas les pasa: les gana su orgullo, les gana su tradición, les gana su manera de pensar. Pero Jesús le habla la parábola de los 2 deudores y le está diciendo: esta mujer no está agradecida, esta mujer me ama porque sabe cuánto le perdoné. Tú no me amas porque ni siquiera te arrepentiste, tú solo estás agradecido de que yo te sané. Y es que necesitas saberte que estás perdido, porque Jesús lo dijo ahí para cerrar la historia de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. Entonces, si tú no te sabes perdido y no entiendes realmente que estás lejos y sin acceso a Dios y rumbo al infierno a exceso de velocidad, nunca vas a apreciar que Jesús vino. Son los que se consideran o se reconocen como pecadores o perdidos, los que a Jesús vino a salvar, o a los que les es más poderosa la transformación que Jesús les puede dar. Porque los fariseos, te digo, repitiendo y cerrando, se sentían orgullosos de que ellos obedecían todo, cuando todavía tenían muchos pecados que su orgullo no les ayudaba a reconocer. ¿Y quién mejor exposición de un fariseo que el fariseo de fariseos llamado Saulo? Ahora sí vamos a Hechos 9, si no vamos ni siquiera a tocarlo, ¿verdad? A ver, vamos a leer por ahí tal vez hasta el versículo 6, donde está el encuentro de Jesús con Saulo. A ver, Sergio, si tú nos lees 3 versículos y 3 versículos Asael. Dice Hechos 9:1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso 4: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Si me permiten, para hacer la última lectura y hacer unos comentarios y despedir esta sesión, leo de Hechos 22, este mismo pasaje, pero relatado por el propio Pablo. Hechos 22 del 6 al 11 dice lo mismo que está aquí relatado en Hechos 9, pero ahora Pablo lo relata cuando está compartiendo a otras personas su propio testimonio. Dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Ahí está el Señor con ese mayúsculo otra vez. Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron. Tal vez oyeron un ruido, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y yo dije entonces: ¿qué haré, Señor? Otra vez con ese mayúscula. Y el Señor me dijo: levántate, ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¡Qué tremendo! Un encuentro con Jesús, que después de este suceso, el perseguidor de los cristianos y asesino matacristianos se convierte, o se llegará a convertir, en el mejor predicador, conferencista, expositor del evangelio en el mundo antiguo, en el Nuevo Testamento. Sí, estamos hablando de que era tal el nivel de profundidad, de arraigo de Pablo, en este caso Saulo, hacia lo que representaba la religiosidad, que Dios tuvo que hacer algo sobrenatural para que él tuviera un encuentro con él, porque lamentablemente era tal su punto de ceguera, de pasión, obstinación hacia la persecución a los cristianos, que él no hubiera escuchado ninguna voz humana. Necesitaba directamente la voz de Dios para encontrarse ahora sí con el verdadero Señor de su vida, que es Jesucristo. Yo considero que también en la vida de Saulo como tal se puede ver el ejemplo claro de lo catastrófico que es abrazar una religión, que en el nombre de una religión tú puedes hacer las cosas más terribles, Como matar. o tener la decisión de poder dar vida o de quitar vida, como le está pasando a Saulo. Y esta religión, en vez de acercarlo a Dios, realmente lo estaba poniendo del otro lado como enemigo de Dios, ¿no? Y este es el Saulo a quien el Señor se le quiere revelar con esta misericordia para luego convertirlo. Digo, si hay alguien perdido, Este es el más está perdidísimo. Él lo decía: soy el peor de los pecadores. Si gente tenía que morir, yo daba mi voto, yo decía que se mueran, Que se mueran, pensando que hacía el bien, por religión, engañado. por tradición, como está diciendo Sergio. Por eso es tan peligroso que es eso, una religión que te ciega a Dios mismo. Así es. No, pues definitivamente no creo que nadie quiera faltar a la próxima sesión de análisis bíblico, donde estaremos hablando de este cambio de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo, que no es que era un nombre antes de Cristo y otro nombre después. Saulo es el nombre hebreo y Pablo es el nombre griego con el que fue conocido cuando fundó todas las iglesias. Les esperamos la próxima sesión, y bueno, aquí vamos a continuar, pero recuerde, estamos terminando ya el tema de auténtico y real, y hemos visto que es necesario un arrepentimiento, un creer con fe en Dios y una confesión que no esté vacía, sino que sea el resultado de lo que está pasando en el corazón. Si no hay cambio, solo tenemos religión, no hay cristianismo. Y la religión de Saulo le permitía matar o dar vida y muerte, y él sentirse orgulloso de que lo hacía cuando estaba totalmente equivocado. Gracias, Sergio. Gracias, Asa. Y nos vemos en la próxima. Vamos a lo que sigue. ¿Qué tal? ¿Cómo están?